amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición meridiana correspondiente al día de hoy, 19 de mayo del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se vinculan en señal abierta a través de toda la frontera binacional colombo-venezolana, desde Arauca hasta La Guajira, pero vamos un poco más allá, hasta Aruba, amplificando también nuestra señal en el Caribe latinoamericano, llevándoles la señal abierta, pero también estamos en la plataforma digital y en nuestro canal streaming que nos permite llegar a ustedes en cualquier parte del mundo en este momento. Pero si a bien lo tiene, puede también vernos en cada una de nuestras versiones en diferido y lo puede hacer a través de nuestras plataformas comunicacionales en donde queda colgado este programa para su información y para recibir también su apoyo. Vamos a decirles que este es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre tenemos a Carlos Uzcategui, el Miura, en la sala, ahí esperando el turno al bate. Pase usted al home. Buenas tardes, Carlos. Una feliz tarde para ti, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, ya en el comienzo del Happy Weekend. ¿Cómo te sientes, Alan? Bueno, yo me siento bien. La que se debe sentir mejor es Camila Fabri, la esposa de Alex Saab, a la cual el gobierno, violando toda la normativa legal, le ha dado pasaporte diplomático. Ella es representante de Venezuela en el mundo. Y uno dice, pues esta gente se pasa de sinvergüenza y se pasan de maraca. Se burlan del país en la cara. No habían dicho nada, pero el Diario Nacional les ha publicado hoy una sentencia de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, porque al parecer la señora Fabri pidió un recurso de amparo para proteger los derechos de su esposo y obligar al Estado venezolano a protegerlo. Ocurre que una de las medidas de protección fue darle pasaporte diplomático a la señora Fabri, que ahora, sin ser venezolana, sin tener ninguna vinculación, sin defender los intereses del pueblo venezolano, ahora resulta que es diplomática como su esposo. Entonces tenemos los esposos diplomáticos. Vaya usted a ver esto en cualquier otra parte del mundo, a ver si esto pasa y se hace así. Tenemos pasaporte para regalar. Manifiéstenos los negocios, ábranos las posibilidades. Y bueno, yo no sé hasta dónde va a llegar esta situación. Es una falta de respeto para el país y es una condición de verdad que no se merece esa señora, porque nunca en su vida ha optado por la nacionalidad venezolana o ha pedido o ha tenido algún tipo de interés en Venezuela que no sea el de los propios negocios de su marido. Bueno, Alan, fíjate de algo, ¿no? Eso fue un batazo que le dieron al pueblo venezolano. Aparte de todo, no habla español, es la esposa de una persona que es el testaferro de Nicolás Maduro, aparte que está encarcelado por un delito federal. Y por supuesto, la gente se pregunta, pero ¿en qué escuela o en qué carrera diplomática cursó la jovencita esta, que por cierto está muy involucrada en Italia por los supuestos temas de divisa, usurpación de dinero? Es decir, está acusada formalmente. Y eso es algo increíble, Alan. Ahora, ¿quién le va a aceptar esa posición diplomática? En los Estados Unidos no lo creo. En Italia, mucho menos. Será para los países amigos. O está cuidando mucho Alex Saab a su esposa y comentó algo donde le pidió, le indicó al gobierno de Nicolás Maduro que la cuidaran bastante, o si no hablaba como el chirulí. Es mi posición, lo que estoy pensando. Bueno, yo lo que veo acá es que es algo totalmente violatorio de la ley, porque para tener pasaporte diplomático venezolano tienes que ser venezolano. Esa es la Claro, por lógica, supuesto. esa es la obvia. Pero resulta que a lo mejor dijeron, no, bueno, ya se lo dimos a Alex Saab, que era colombiano,
vamos a hacerlo a la esposa que es italiana, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Una- ¿Y cuál es el problema? Dirá Maduro. Démoselo. Oye, hermano, pero Pero es que en Venezuela lo que se ve en el país actualmente no se ve en otro mundo, Alan. Ya esto es una cuestión de locura. Y fíjate algo que no es por cambiar el tema, pero te tengo que comentar algo. ¿Qué te parece a ti la inauguración de una escuela especializada en la universidad de la Escuela de Servicio o Energía Eléctrica en el país? no, no, Carlos, mira, eso es tan irrelevante que de verdad poca información tengo al respecto. Ilústreme, dígame qué consiste esa universidad y cuál es el título que se va a dar ahí. Ayer el presidente Nicolás Maduro habló de crear la nueva sala de estudios especializados de altura con el tema eléctrico. Es decir, que van a graduar gente que coloca velas, velones, cirios y por supuesto alumbrado fotovoltaico. Y eso lo dijo ayer muy claro en una rueda de prensa. La locura del año, porque fíjate algo, si no han podido con el guri, no han podido con las iguanas, el morcullo, el mono que muerde las iguanas allá en Lara, en donde sea, van a lograr hacer un alto estudio de servicio eléctrico en el país. Alan, esto es otro pote de humo mucho más. Y eso también le van a sacar todo el dinero del mundo. Tú sabes que en Venezuela cualquier invento del régimen de Nicolás Maduro con su compañía es para sacar los dineros del país. Sí, entonces ya tendremos la Universidad del Metro, puede ser. Tendremos la Universidad de las Aguas. Eh, ¿Qué otra universidad puede ser? La Universidad del Aseo Urbano. Es decir, si vamos a tener una Es el universidad por servicio cada más caro servicio actualmente en público, Venezuela. claro, la Universidad de la Telefonía y la Comunicación. Mire, esas son paguatadas, como decía mi abuela, pura paguatada, pura cosa, puros inventos pendejos para llenar espacios en medio, ya que no tienen nada que decirle al país sobre estos temas. ¿Por qué no hablan Y seguir de un, saqueando. claro, por qué no hablan de un plan de inversión masivo en el sistema eléctrico nacional de recuperación? Bueno, hace algunas semanas el ministro del área dijo algo sobre esto. Yo dije, bueno, se enseriaron, ya dejaron de hablar de chigüires, de papanares, de iguanas, ya De dejaron de hablar iguana. de sabotaje, ya empezaron a hablar de cosas serias, pero bueno, otra mamadera de gallo más. Si ellos quieren, mire, yo tengo una recomendación. Si ellos quieren dar clases o constituir universidades o carreras en las cuales ellos sean expertos, destacados, conocedores, sabedores de la materia. Deberían hacer la Universidad Nacional de la Corrupción, por ponerte un ejemplo, con, con sede en Miraflores y su sede en PDVSA. Esa sería una tronco de universidad, eso tendría alumnos de todo el mundo, porque de eso sí saben. O sea, ellos no saben de otra cosa. Exactamente. Ellos saben de robar, de corromper, de ser corruptos, de ser De ladrones, saquear. de saquear. Bueno, pueden tener maestría en saqueo. Un Este, doctorado. pueden tener otra carrera, alta gerencia de robo a PDVSA, por ponerte un ejemplo. Porque Cómo estos destruir carajos, al país en 24 años. claro, o acá, una carrera, la maestría en ecología ambiental Arco Minero. Eso, eso Y sería, su bueno, especialización, acabar con los raudales de los ríos, acabar con la fauna, la flora y la madera. de eso sí saben estos carajos, de eso sí saben. Den clase de lo que saben. No se pongan a inventar pendejadas y tonterías que ya están más que reescritas en el mundo. A Usted usted no quiere se le puede dar un arrimito porque no aguanta una pedida y eso le echa lengua, hermano. No, pero ya va, es que yo te voy a decir una cosa, mira, tú quieres aprender electricidad, hay buenos cursos en YouTube. Te metes en YouTube y ahí tienes los cursos de electricidad de todo tipo, con profesionales. Tutoriales, tutoriales. Claro, o sea, pero si el gobierno quiere dar clases,
de clase de lo que sabe. Clase por lo menos de cómo mamar gallo con contratación colectiva. Esa es una clase que pudieran dar. ¿Cómo O, burlarse de los maestros? claro, o en derecho penal, violación sistemática de derechos humanos. En eso tienen, pero no un doctorado, un postdoctorado. Tienen estos carrizos en violación de derechos humanos. Y cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir, pero hablar, meterse a generar nuevos espacios. Yo quisiera saber cómo van las clases de esta famosa Universidad de la Comunicación que tomaron la sede del Nacional manos de Diosdado Cabello. Por cierto, el hombre con la más alta estima económica de su nombre, de su honor, de su reputación. Según la historia de Venezuela, la reputación de Diosdado Cabello vale más que la vida de un venezolano. O sea, cuando a un venezolano lo ha llegado hasta la Corte, hasta el Tribunal Supremo de Justicia a demandar resarcimiento de daño y perjuicio, los montos por esos crímenes, por esas acciones de carácter penal derivadas en carácter civil, los montos han sido irrisorios comparados con los más de 10 millones de dólares que le dieron a Diosdado Cabello por su reputación y honor. El hombre de la reputación y honor más caro de Venezuela es Diosdado Cabello. Pero bueno, Sí, así es. me fui. Volvamos a la universidad. O sea, volvamos a este tema tan estúpido, irracional y vuelto loco del gobierno de creer que la educación del país se construye hablando pagemia y creando universidades y universidades y universidades. Van a decir, el gobierno que más universidades creó, sí, pero las que menos sirvieron. Así es. Eso está como los cubanos, que es lo único que importan y exportan. Las dos cosas son médicos, médicos cubanos, pero por todas partes. Sí, hemos visto a través de algunos videos que tú mismo has mostrado que la medicina en Cuba también es un fracaso, es un fracaso. O Un sea, fracaso total. estos especialistas que se vendieron como lo mejor de lo mejor resultaron ser tremendo fiasco y lo están viendo ¿No? varios países. Tienen aparte una panacea, el paracetamol, que eso cura todo, Alan. Eso cura todo, eso es milagroso. Sí, a usted su marido le pone cacho, tómese una pastillita de esta de los cubanos. Señora, su marido es borracho, dele una pastillita de esta de los cubanos. O sea, esa es la solución para todo, como dices tú. Sí, más nada. Porque me acuerdo que cuando ellos llegaron, Alan, fueron estetoscopios de metal, de aluminio. Eso no se veía desde los años 20, desde los años 30. Y en Venezuela ellos aprovecharon mucho las circunstancias de la tecnología de punta que había en el país. Y eso es realidad. Me acuerdo que los médicos profesionales, médicos cirujanos graduados en las CIGNES, universidades de Venezuela, botaban los medicamentos porque contenían, la gran mayoría, te lo digo por un tío mío, botaban porque contenían amarillo número 5 que es la taltracina, sobre todo los antibióticos. Y fíjate a lo que han llegado, que ya se han ido muchos del país, porque sencillamente nadie está yendo para allá. Y llegaron y trataron muy mal a muchas personas, Alan, como también hay muchos cubanos que hicieron mucha labor de verdad a favor de la población venezolana. Y muchos de ellos hoy día están en Miami, en Ecuador y en otras partes del mundo. Bueno, yo quisiera, bueno, yo voy a atreverme a pedir algo fantasioso, pero bueno, pida, a Agárrenlo. lo mejor se le da. Yo quisiera saber cuántos médicos cubanos están prestando servicio en Venezuela. Y quisiera saber cuánto nos cuesta en dólares mensual y anualmente esa presencia de médicos cubanos supuestamente en los CDI. ¿Por qué yo pregunto eso? Porque yo lo que veo es que cada vez hay menos médicos cubanos, cada Así vez es. hay menos CDI abiertos. No sé si todavía quedan algunos abiertos.
pero la mayoría de ellos están cerrados. Entonces yo pregunto, ¿en dónde están esos médicos que nos cuestan tan caro? Ni que fuera cada uno de ellos un representante de José Gregorio Hernández lo que nos cobraran tan caro, porque la verdad es que estos médicos nos han resultado más caros Sí, que eso. cualquier especialista que se pueda traer de una nación desarrollada del mundo. Entonces, Fíjate que muchos de esos CDI, Alan, muchos de esos CDI hoy día están invadidos por los propios consejos comunales en el Zulia, en el Táchira, en el Llano. Los que están en las zonas rurales, muchos se han caído, malas construcciones, malas estructuras, pero muchos de ellos ya están invadidos. Y lo no, bravo es que de los consejos comunales, eso no es de la oposición, son consejos comunales creados por Chávez. bueno, pero ya va, es que yo digo una cosa, mira, este, ¿dónde están esos médicos? ¿Serán apariciones? ¿Serán iluminados? ¿Serán que atraviesan las paredes y se trasladan fantasmalmente por el país? ¿Por qué nunca el chavismo nos ha hablado claro sobre la cantidad de médicos cubanos que están en el país y otros funcionarios? Pero vamos a hablar de los médicos ahorita. ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuánto estamos pagando nosotros mensualmente en factura petrolera Son por una ellos? millonada. Bueno, pero si salen 3 barcos, 4 barcos tanqueros a la semana, estos médicos valen oro. No sé, habrá que tocarle la barriga y pedirle a ellos un milagro. No sé. Como hacía la gente de antes, que le sobaba la barriga al Buda y bueno, suerte algo. Claro, yo lo que te digo es una cosa. Ni José Gregorio Hernández en este momento es tan caro como es tan caro, como son tan caros estos médicos cubanos. Y lo más triste del caso es que estos médicos cobran, entre comillas, 4 o 5 veces más que cualquier médico profesional venezolano con especialización Sí, señor. Y en un hospital graduados como público. médicos cirujanos, Alan. Graduados como médicos cirujanos por las ilustres universidades del país. Entonces, si eso no es injusto, dígame usted que no es, qué es injusto. Es injusto que unos extranjeros que no están haciendo nada, que forman parte de una nómina fantasma, estén expoliándole los recursos al país en el marco de un convenio de asociación entre dos gobiernos que nunca dicen la verdad, como Cuba y Venezuela, y nosotros estemos pagando esa factura semana a semana, semana a semana sin recibir beneficio. Eso es insólito en un país que, como lo he dicho en otras oportunidades, se muere de hambre. Y Difícilmente. fíjate, y con una salud demacrada totalmente en el país. Alan, ¿cuántos dispensarios han desaparecido en Venezuela? ¿Cuántas medicaturas rurales desaparecieron en el país? Ya no queda ni siquiera un 5%. Y eso lo ha indicado en varias veces los colegios de médicos a nivel nacional. Es decir, que una persona que esté en la zona rural, en una montaña, que le pique un animal o una culebra, una serpiente, lo que sea, fallece en el camino. Y ha pasado y ha ocurrido cantidades de veces. Mira, Venezuela tiene más de 10 años, una década, que no se fabrica suero ofidio en el país. Hoy día tienen que importarlo o de Brasil o de Colombia, porque no existe. Bueno, pero eso lo hacía la Universidad Central de Venezuela, ¿te acuerdas? Y Claro, la, y el laboratorio vivencial de la Universidad del Zulia, que eran los dos laboratorios que enviaban todos los oficios a nivel nacional. no, pero como el gobierno de facto piensa que las universidades son enemigas del gobierno, pues se han dedicado a acabarlas, se han dedicado a destrozarlas y a cerrarles todas las fuentes de financiamiento. A pesar de que tienen la Eso es correcto. experticia, tienen la capacidad, tienen el personal, y lo que no tienen son los recursos porque el gobierno apenas un 0,1% del presupuesto le envió a la Universidad de los Andes, una de las más grandes universidades de Venezuela, le envió el 0,1% del presupuesto el año Sí, señor. pasado. Y por esta Sí, vía, señor, eso es este año correcto. va prácticamente igual la cosa. Con un nivel académico
personas, Alan, en la Universidad de los Andes, increíble, con especialistas de primer orden. Y hoy día, ¿dónde están? Fuera del país, otros han fallecido, y al gobierno eso poco le importa. Bueno, y otros están peor, desarrollando líneas de investigación y de trabajo en otras universidades de otros países del mundo que se han visto beneficiados por la llegada de estos profesionales de alto perfil venezolanos que están contribuyendo al desarrollo de estos países. En Ecuador hay líneas de investigación completas de universidades con equipo venezolano, con profesionales Sí, eso es venezolanos. correcto. Eso En, se en, llama la fuga de cerebro que tenemos desde hace más de 20 años, Alan. claro, este, pero en relación a ese tema hay que aclarar, la fuga de cerebros buenos de venezolanos se ha ido con la migración. La Por fuga del supuesto. cerebro de Maduro y otras personas no es responsabilidad nuestra. Ese cerebro se fugó hace tiempo. Y lo que Eso están, no existe. y lo que, y lo que están pensando y lo que están actuando son acciones reactivas como la que vimos con esta declaración que me está comentando de la supuesta Universidad de la Electricidad. Yo lo único que pienso en relación a eso es que hay que meterle un corrientazo a más de uno del gobierno que anda quedado, que anda apagado. Eso es lo único que yo pienso en esa universidad. Vaya y reciba Cualquier su día corrientazo. salen con una panacea. Inventamos el bombillo que dura 100 años, pero 100 años para seguir robando. Esa es la verdad, Alan. Más nada. Porque de allá se fue la fábrica de bombillos Philips, de Benelux, se fueron los de General Electric y para todos vimos esos bombillos hasta más no poder. Alan, ¿te acuerdas cuando la misión Foco que llegaron los cubanos? Hermano, eso no quedó, pero ni siquiera las cajitas donde iban los bombillos. Bueno, pero así están las cosas en mi país, una Venezuela donde el gobierno vive su mundo alterno. Yo creo que su realidad virtual, el gobierno vive una realidad virtual, una realidad en donde ellos con su palabra solucionan los problemas, una realidad virtual en donde el país no tiene ningún tipo de inconveniente, una realidad virtual en donde se dan, fíjate lo que pasó ayer, se nos acaba el tiempo, pero es bueno comentarlo. Ayer en el CEDAW, que es la instancia internacional para analizar el tema de la protección de los derechos de las niñas y mujeres en el mundo, esta semana le tocó el turno a Venezuela y hemos visto cómo representantes de organizaciones ONG han presentado sus casos y la situación de abandono que tiene y la falta de una política de Estado de protección a la mujer en Venezuela. Entonces viene el representante venezolano a hablar y empieza a hablar no de los derechos de la mujer, no de las medidas del gobierno para la protección de la mujer, sino atacar a la Corte Penal Internacional, chicos. Y la propia funcionaria, la directora del debate, le tuvo que decir, mire, hermano, esto no es para hablar de eso. Además que nosotros sabemos de la labor que viene desarrollando la Corte Penal Internacional. Así que, Chito, ¿qué está haciendo? Hable del tema que le estamos pidiendo. Te resumo lo que le dijo la mujer muy elegantemente. Claro, ya no se lo dijo así como se lo estoy diciendo yo, pero lo dijo y lo dijo contundente. Y la ministra de la Mujer, que también habló, le hicieron tres preguntas y la mujer se quedó pim, pum, pam. Se quedó como, Quedó de color azul. claro, porque no pudo explicarle por qué el gobierno desde el 2014, cuando se le hicieron recomendaciones de diseño de una política de protección a la mujer venezolana para enfrentar temas como el feminicidio, por ponerte un ejemplo, no ha hecho nada. Entonces ella, sí, déjeme revisar. Oye, eran Alan, pero papeles. esto es a mi juicio muy personal. Fíjate algo, ¿no? ¿Qué nivel de estudio o nivel educativo tiene este personal de las esferas medianas y altas que tiene el gobierno de facto de Nicolás Maduro actualmente? Alan, lo que hay que ver la vida curricular de cada uno, no tienen una preparación adecuada en absoluto.
ni preparación académica, mucho menos preparación diplomática, mucho menos una preparación intelectual que ellos puedan versar hacia un congénere de esta generación que tenemos. Aparte de que hay una generación de cristal, que son los que comandan los consejos comunales y por supuesto los colectivos que están manejando el régimen. Bueno, yo te lo voy a resumir porque ya tenemos que cerrar. Son un team de bates quebrados. Tenemos puro bate quebrado en la administración pública. O sea, esa es la realidad. No va a ningún lado con este equipo de bates quebrados. Pitcher flojo y bate quebrado. Es lo que abunda en la administración pública en Venezuela. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Pues sí, Alan, vamos a otro punto antes de irnos. No hay servicio de luz en diferentes zonas del oriente del país. Bueno, buen provecho. A esta hora estaremos a las 5 de la tarde por Siempre Venezuela Radio. Buen provecho para todos. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Una rueda de prensa se realizó hoy en Madrid, en España, en donde el abogado Juan Carlos Gutiérrez, representante de 562 víctimas y personas que han alegado ser víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, manifestó que más de casi 9.000 personas y algunas entidades jurídicas han presentado alegaciones y otra documentación ante la Corte Penal Internacional como víctimas del gobierno de facto de Nicolás Maduro. En la conferencia de prensa se refirió a la investigación que ha ordenado la Fiscalía de la Corte Penal sobre las denuncias y a algunas organizaciones internacionales que acusan a los responsables del régimen de crímenes de lesa humanidad y a las que se oponen las autoridades venezolanas. El régimen chavista ha actuado de manera maliciosa para dilatar el desarrollo del procedimiento con peticiones improcedentes desde el punto de vista legal y con el argumento de que es justicia de ese país la pertinente para investigar los casos denunciados. Sin embargo, la Fiscalía cree que ella es la competente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, según el venezolano Gutiérrez, que argumentó que tanto el Código Penal como el sistema de justicia venezolano carecen de cualquier seguridad y credibilidad para proteger a las víctimas, sino todo lo contrario. Vamos a escuchar en este momento el reporte de nuestra corresponsal María García con lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy viernes 19 de mayo de 2023. Inicia pago de pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales correspondiente al mes de junio en base al salario mínimo establecido en Gaceta Oficial, publicado en el canal Patria Digital. El popular santaluciteño Nelson Romero el Ayayero se recupera de su urgente intervención renal. 1.400 personas de la Sierrita en el municipio Mara se beneficiarán con el nuevo consultorio popular Los Caballos inaugurado por el alcalde Luis Caldera. Primer informe estadístico de gestión 2023 en Maracaibo revela jornadas de salud, ferias alimentarias del sol, servicios de gas y rutas de transporte. Adultos mayores celebrarán su día desde este lunes con cronogramas de jornadas de salud, peluquería, actos culturales, bailoterapias y el desfile inaugural con actividades que se extenderán hasta el próximo 26 de mayo. Certamen del Miss Venezuela 2023 se realizará en el anfiteatro del Centro Comercial La Líder, ubicado en Caracas con capacidad para 5.000 personas. Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia celebrado el pasado 17 de mayo, alcalde Gustavo Fernández anunció la creación de la Dirección LGBTI en San Francisco. Internacionales. Detienen a sujeto que violó normas de seguridad en Ciudad del Vaticano al ingresar a la fuerza con su vehículo a alta velocidad. Deporte. Premio Princesa de Australia de los Deportes 2023 es otorgado al atleta keniano Eliud Dechok. Hasta aquí
Los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo lunes 22 de mayo de 2023. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. La ONG Transparencia Venezuela ha solicitado al Ministerio Público que ofrezca una actualización de la investigación que viene llevando a cabo por la presunta trama de corrupción descubierta en la Estatal Petróleos de Venezuela y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. En una carta enviada ayer, la organización solicitó una reunión con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, con el objetivo de conversar y requerir información sobre las actuaciones adelantadas por esta oficina relacionadas con las tramas de corrupción develadas del pasado 17 de marzo, que según sus propias declaraciones, la de Tarek William, hasta la fecha han originado 61 detenciones y 172 allanamientos realizados por la Policía Nacional contra la Corrupción. De acuerdo con el seguimiento efectuado por nuestra organización Transparencia Venezuela a las declaraciones del fiscal, estas tramas pertenecen al mismo grupo delictivo y en el caso de PDVSA implicaron operaciones paralelas y profesas con la asignación de cargas de crudo a Sunacrip y a particulares sin ningún tipo de control administrativo, incumpliendo las normativas de la contratación, y durante la comercialización se incumplió con los pagos de PDVSA, logrando desfalcar a la economía nacional, indicó Transparencia en la carta dirigida al fiscal de facto Tarek William Saab. Vamos a escuchar ahora el reporte de Ricia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase. En esta oportunidad vamos a conversar con la presidenta de Concecomercio, la licenciada Lisiana Policer, quien nos va a hablar sobre este evento que se está llevando a cabo y que también viene a plantear algunas propuestas a los empresarios y comerciantes en el municipio de La Guajira. Sí, bueno, ante todo, muy complacida de estar en esta región tan querida para nosotros en el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, y justamente esta actividad está enfocada dentro de las actividades que las cámaras, que además están afiliadas a Concecomercio, como es este caso, tenemos, digamos, como uno de los ejes estratégicos, el hecho de hacer eventos que nos ayuden a comprender la realidad. En la medida en que nosotros comprendamos el hecho económico, lo que está ocurriendo, podemos de alguna forma tomar mejores decisiones dentro de nuestras propias empresas. Y además, por supuesto, sirven para el intercambio entre los afiliados a la Cámara, entre todos los comerciantes y empresarios de la zona, que no solamente vienen a escuchar una voz calificada en área económica, sino además a escucharse entre sí, que es algo tan importante a la hora de analizar estrategias y analizar qué queremos, cómo queremos enfrentar, por ejemplo, el próximo semestre que nos viene en función de estos primeros 4 o 5 meses que han sido particularmente duros, ¿no? No tenemos, desde el punto de vista nacional, que es la cifra que maneja Concecomercio, tenemos unos primeros meses muy duros en materia de ventas en términos de unidades. Tenemos reportes todavía negativos en relación a lo que se vendió el año pasado en el mismo periodo, pero estamos apostando, y justamente este evento es para ver los escenarios, ver las posibilidades que tenemos en cada una de las empresas para afrontar este segundo semestre y, como siempre hacemos los comerciantes, afrontarlo además con mucho optimismo. ¿Podemos hablar de números, más o menos cifras? Bueno, por lo menos las más recientes tienen que ver con el Día de las Madres, por ejemplo, ¿verdad? El Día de las Madres es un referente dentro del sector comercio-servicio y por lo menos nos reportan por ejemplo, en el sector pastelería, que se vendió menos el 11%, o sea, se vendió el 11% menos de lo que se vendió el Día de las Madres el año pasado. En el sector, por ejemplo, peluquerías, se vendió menos el 28% de lo que se vendió el año pasado, y tenemos en el sector de restaurantes que también se vendió menos el 12% de lo que se vendió el año pasado. Entonces todavía estamos en negativo. El año empezó en negativo, siempre refiriéndonos al mismo mes del año pasado. Entonces, por supuesto, son cifras que quizás no son buenas, pueden despertar alguna inquietud, pero estamos apostando a un segundo semestre que creemos que puede ser mejor. Esto se debe a las consecuencias que hay en el país, cortes eléctricos,
situaciones de servicios públicos que ha afectado y sobre todo factor gasolina. Sin embargo, ustedes van a explicar unas nuevas estrategias para este segundo ciclo. Sí, bueno, además de las que usted menciona que son claves y es bueno que se sepa que parte de la razón de que gran parte de la directiva de Fedecámaras en este momento, somos 5 las personas de Fedecámaras que estamos visitando la región en esta oportunidad, es porque tenemos la tendencia a pensar que Venezuela es Caracas y entonces siempre las estadísticas y los números se miran en función de Caracas y eso es una imprecisión dramática. Y digo dramática porque lo que se vive fuera de la capital es muy distinto de lo que se vive en las regiones. Aquí vemos, por ejemplo, una situación de combustible que no se ve en Caracas todavía, una situación de energía eléctrica que Caracas no la siente, pero que es dramática en una región como esta, tan importante que, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica está deteriorando equipos, está generándole problemas no solo al comercio, sino además a los hogares. Hay un problema real allí. Esta es una zona, además, que por el clima resiente mucho más este tipo de problemas y, por supuesto, el tema del combustible, que lo hemos venido viendo no solamente aquí en Zulia, estuvimos la semana pasada en Táchira, Mérida y Trujillo, donde también la situación es dramática, especialmente en Mérida, con un suministro tan irregular de combustible es muy difícil planificar, es muy difícil de alguna manera establecer estrategias y eso afecta finalmente el precio final del producto. Pero hay algo con el caso, por ejemplo, del combustible y la energía eléctrica, pero especialmente en el combustible, que también lo hemos señalado, le está generando problemas incluso psicológicos a nuestros colaboradores. Cuando un trabajador tiene la incertidumbre de no poder llegar a su puesto de trabajo, de no cumplir, porque simplemente no está teniendo las posibilidades de llegar a su puesto de trabajo, eso es verdaderamente lamentable y eso genera, por supuesto, una desmotivación que de alguna manera nosotros tenemos que tratar de combatir. Pero hay otros problemas también, aparte de combustible, energía eléctrica, que tienen que ver, por ejemplo, con la voracidad fiscal. O sea, hay un tema impositivo que está pechando muchísimo al comercio. Pequeños y medianos comerciantes te dicen, no me queda nada al final del mes porque después que pago mis obligaciones no me queda nada. Y quizás la preocupación mayor no es el hecho de que tengan que pagar impuestos, es ver que él los paga pero otros no. Y ahí es donde tenemos nosotros que apuntar. Hay un crecimiento de la economía informal que no está pagando los impuestos y por supuesto eso encarece el monto de lo que paga el que sí lo está haciendo y eso es verdaderamente grave. Nosotros en Consecomercio hemos señalado que el informal no es informal porque quiere, es porque no le queda otro remedio, porque el costo de ser formal es muy alto por los impuestos, por los trámites y entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Las alcaldías y gobernaciones tienen que concentrarse en ampliar la base tributaria de manera de que lo paguemos todos los impuestos y por supuesto lo que nos va a tocar pagar a cada quien va a ser menor, pero si es una poca porción de empresarios que sí los pagan versus otros que no lo hacen, es una situación injusta que además genera competencia desleal y a eso estamos un poco apuntando. Otro tema que además ya se acerca mucho a esta zona es la de los ilícitos, el ingreso de mercancía al país sin ningún tipo de controles. Esto es realmente preocupante, no solamente porque es mercancía que está entrando sin pagar los impuestos correspondientes y ahí pierde el fisco. Pierde el comercio formal porque por supuesto está compitiendo con quien no paga las aduanas, pero el más perjudicado del ilícito, el más perjudicado del contrabando es el consumidor final, porque podría estar comprando mercancía defectuosa, mercancía falsificada, mercancía que no reúne la norma de calidad mínima requerida y esto es realmente preocupante. Siempre cito un ejemplo que quizás es un ejemplo bastante dramático, que son por ejemplo los juguetes. La juguetería es uno de los sectores más con más regulaciones. Y las razones son obvias. Un juguete el niño puede metérselo en la boca, o sea, tiene unas implicaciones, incluso manipularlo, se puede hacer daño, por eso es un sector que está altamente regulado. Cuando ingresa un juguete de contrabando, puede incluso causarle un daño al niño, bien sea si se lo mete en la boca, si lo manipula, etcétera.
autopartes. Ese es otro sector que también nos reporta una gran preocupación en materia de ilícitos, porque eso es una pieza que va en un vehículo que puede causar accidentes si es una pieza falsificada o si es una pieza que no reúne las condiciones mínimas de calidad. Entonces vemos que no es solamente gasolina, energía, sino hay impuestos, hay ilícitos, hay muchos problemas que está enfrentando el comercio y poco a poco lo vamos a ir abordando cada uno. Hay receptividad, debo decirlo, nosotros mantenemos comunicación con diferentes entes gubernamentales, hemos sido escuchados, pero quizás lo que pediríamos es más rapidez en la respuesta, porque es cosas que no pueden esperar, y el tema de la energía y el combustible, definitivamente hay que tomar decisiones que lleven a que la gente tenga ese mínimo de calidad en la vida necesario, y el combustible y la energía eléctrica, y sin esos dos elementos es difícil hablar de recuperación. Bueno, ustedes escuchaban entonces a la representante de Consecomercio desde la costa oriental del lago, reportó Rixia Navarro. Bueno, y María Corina Machado siguió con su gira por el estado Táchira. Ayer estuvo en la frontera, en San Antonio del Táchira. Veamos parte de su intervención. Donde cada milímetro cuadrado de territorio sea bajo la soberanía del pueblo de Venezuela. Venezuela de los venezolanos. Hoy sabemos cómo nuestro territorio está sitiado, cómo ha sido golpeado, cómo han sido nuestros ciudadanos perseguidos. Esta mañana, en este recorrido increíble por el Táchira, llegamos nada más y nada menos que a Delicias, en el municipio de Urdaneta. Y les debo decir que sentí un orgullo tan grande, como decía Luis, de alguna manera un acto de soberanía, porque sabemos que nuestros hermanos que viven en estas zonas están sitiados, secuestrados, bajo el terror que imponen grupos criminales que acaban con los productores, que les quitan sus propiedades o sus cosechas, que arruinan a los comerciantes y que expulsan a nuestros hijos de sus hogares y de su país. Y llegar allí y encontrarme que en todas las puertas y después nos seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. El presidente de Acción Solidaria, activista y defensor de derechos humanos, Feliciano Reina, espera que los mecanismos de protección para el Fondo de Acuerdo Social que finalmente fueron acordados con los Estados Unidos permitan que la población venezolana más vulnerable reciba asistencia humanitaria de forma perentoria. Esto tiene que ver mucho con las negociaciones de México. Es una señal de que las conversaciones no se han parado, que hay personas comprometidas que siguen empujando para que estos acuerdos tengan lugar. Declaró tras conocer la noticia durante el día de hoy. El gobierno de los Estados Unidos ha asegurado a las Naciones Unidas que las contribuciones a su fondo humanitario para Venezuela estarán a salvo de las incautaciones por parte de acreedores. Debemos recordar que hay una larga cola de acreedores del régimen de facto y del gobierno de Chávez, producto de las expropiaciones, que están esperando cualquier oportunidad para saldar esas deudas, saldar esos compromisos, atacando judicialmente cualquier movilización o fondo que posea Venezuela en el exterior. Reina considera que es urgente que se movilicen fondos suficientes para atender áreas priorizadas en el acuerdo que se firmó en noviembre de 2022. Las garantías de protección van a hacer que efectivamente los recursos puedan ir al Fondo Social, que estará administrado por las Naciones Unidas. Es urgente que se muevan estos recursos, que no sean limitados, que se trata de fondos suficientes para empezar a hacerle frente a problemas muy graves que están afectando a la población en materia de salud. Hay unas prioridades de alimentación, de nutrición y en términos de servicios públicos. Por eso no podemos pensar que se trata de una liberación de recursos que no sean cuantiosos. Hay un plan fundamental que tiene que jugar el gobierno de facto y la plataforma unitaria, porque lo que entiendo es que el gobierno tiene que hacer la solicitud de los recursos que están en cuentas en Francia, Portugal y Reino Unido, y tiene que contar con el visto bueno de la plataforma. Ojalá que de manera perentoria todo esto que hace que los recursos puedan fluir tenga lugar. Es lo que hemos pedido desde hace mucho tiempo. Nosotros también somos parte de todo este espacio de organizaciones y personas que han venido empujando para que estos acuerdos sociales avancen.
Independientemente de las dificultades clarísimas que hay en el conflicto político, es una muy buena noticia. Esperamos que se concrete y no solo se empiecen a rendirse cuentas sobre el uso de los fondos sociales, sino que sea en cantidades suficientes para que su impacto lo pueda percibir la población. La posición de Feliciano Reina sobre este tema. Bueno, y al menos 7 millones de venezolanos trabajan en la informalidad. Esto lo dice Jesús Rojas, abogado de la Cámara de Comercio de Caracas, que considera que el auge de la informalidad en sectores y actividades comerciales del país pudiera estar ligado al sistema tributario vigente, debido a que no se toma en cuenta la capacidad contributiva mientras el régimen de facto maneja un esquema desfavorable al creer que la mejor forma de la recaudación es aumentando las sanciones. Rojas detalló que por diversos reportes gremiales han señalado que en la actualidad 7 millones de venezolanos han pasado a ser servidores informales. Un reporte extraoficial que permite dibujar una realidad, la misma que supera con creces la tasa de empleo que tiene el sector público y el sector privado. Como consecuencia de la merma de la estructura del régimen venezolano, no existe una fuerza empresarial lo suficientemente incentivada para captar el talento laboral proveniente de la administración pública. Eso es lo que hace que el venezolano tenga que acudir al rebusque. Indicó además que la Cámara que integra sigue apostando por una ley de amnistía que permita comprender las gestiones arancelarias bajo circunstancias de emergencia y crisis económica que se vive en este momento determinado. Así que 7 millones de venezolanos están directamente vinculados a la informalidad. La base económica del país se ha vuelto informalizada debido a la presión excesiva de tributos y sobre todo a la falta de oportunidades generadas por esta economía que el régimen de facto ha construido durante los últimos años en Venezuela. Bueno, vean ustedes esta situación. Grupos armados irregulares han invadido tierras y extorsionan a ganaderos en la frontera. El derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad se ve en merma, así como el desarrollo de la actividad agropecuaria está comprometida y vulnerada por la actuación de medidas de organizaciones criminales que operan con conocimiento de autoridades militares y policiales. Es una nueva denuncia que presenta Fundaredes. La extorsión a ganaderos venezolanos de la frontera con Colombia por parte de grupos armados irregulares y bandas criminales es una constante expansiva pese a las reiteradas denuncias. Grupos de hasta más de 200 hombres armados de fusiles amenazan a productores de los estados Zulia, Táchira, Apure y Barinas, invaden sus tierras y roban su ganado para trasladarlo de contrabando. Estas extorsiones se venían haciendo no solamente visitas a las unidades de producción, sino que también se robaban enseres, insumos, máquinas y equipos para poderlos intercambiar para que pagaran las extorsiones. Es imposible que todos los que sean extorsionados puedan tener acceso a poder poner una denuncia porque hay temor a la denuncia. La denuncia no es un ejemplo como debería ser para poder colocar, sino que muchas veces, de acuerdo a donde se pone la denuncia, cuando tú sales de allí, te vuelven a llamar o te vuelven a enviar diciendo que ahora no hay tanto, si no es más, porque pusiste la denuncia. O sea, estoy diciendo de todo, a cuerpos de seguridad que todavía se puede denunciar y se puede hacer este tipo de trabajo, pero hay cuerpos de la forma siendo infiltrados por estos grupos. Secuestros, asesinatos y extorsiones han aumentado en años recientes en la frontera venezolana sin que haya respuesta oportuna del Estado. Lo que está sucediendo en el Zulia no es nuevo, tiene muchos años, pero yo creo que allí que tenemos que hacer una mancomunidad, o le pedimos una mancomunidad a todos los entes policiales, sean policiales nacionales, regionales y municipales, pero creo y estoy seguro de que nosotros tenemos que combatir con fuerza la inseguridad en este estado. Bueno, es grave la situación en el campo venezolano, especialmente en las zonas de frontera. Los grupos irregulares colombianos actúan de manera impune.
y lo hacen a sabiendas de que las autoridades venezolanas no van a intervenir. Y el productor queda a merced de lo que imponga el grupo irregular colombiano en zonas de frontera. Nuevo desestímulo a la producción venezolana, histórico, pero antes se enfrentaba, ahora ni siquiera hay la voluntad de enfrentarlo. Vamos a escuchar en este momento en Siempre Venezuela este reporte de nuestra corresponsal para la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela, Julie Pineda. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora nuestro resumen informativo. Miss Venezuela 2023 se llevará a cabo en un centro comercial de la ciudad de Caracas. Así lo informó el vicepresidente de Venevisión, Manuel Fraiz Grijalva, quien explicó que este año el concurso Miss Venezuela se realizará en el centro comercial Líder. En tal sentido, la organización aclaró que el certamen de belleza será un espectáculo único e inolvidable, con vistas privilegiadas al Ávila. Más de 5.000 espectadores, entre público en general y allegado a las participantes, se espera que esté presente en el concurso de la noche más linda de Venezuela. En otra información tenemos que preso entrenador de básquetbol por proponerle sexo a una de sus alumnas a cambio de una mejor posición en el equipo. Este hecho se registró en el estado Bolívar. El sujeto en cuestión quedó identificado como Anthony Manuel Bolívar, de 27 años de edad, quien era entrenador de baloncesto en el gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz. El sujeto fue trasladado ante las autoridades competentes, donde se inició la investigación respectiva. Asimismo, tenemos que trasladan a la ciudad de Caracas a efectivo de la Policía Nacional Bolivariana, que solicitó factura por un destornillador a motorizado para no arrestarlo o multarlo, hecho registrado en una alcabala del sector Bovare de la ciudad de Coro, en el estado Falcón. Se conoció que Alfredo Julio Padrón Cortés será trasladado a la ciudad de Caracas en las próximas horas, donde se le abrirá una investigación y hasta podría ser despedido del cuerpo policial por ejercer esta acción en contra de un ciudadano, la cual se hizo viral a través de las redes sociales. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Julie Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, fue el reporte de Julie Pineda, nuestra corresponsal en la Gran Caracas. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con los muy buenos días, con las buenas tardes para toda la gente que está en Siempre Deportes, Siempre Venezuela, como es de costumbre en cada viernes y hoy en este viernes 19 de mayo del 2023. Saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la radio y para todos nuestros seguidores a través del mundo de las redes sociales en el Facebook Live. En cualquier rinconcito del mundo siempre hay alguien escuchando y observando lo que significa Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Especial saludo para todo nuestro equipo de trabajo, para nuestro equipo de producción, para mi gran amigo Camilo, para la ingeniera Litsi, para mi directores, don Alan Peralta, y para todo nuestro grupo de colegas en la parte periodística. Hoy es el día 139 del año, restan 226 días y chao para el 2023. La Iglesia Católica hoy en el santo de turno, San Crispín de Viterbo, celebración Día Mundial del Médico de Familia. Qué importante esta labor que hacen nuestros médicos en cualquier parte o en cualquier territorio del mundo. Y la frase célebre para hoy, para el fin de semana y para toda la vida, abro comillas: nunca podrás plantar un buen futuro si estás anclado en el pasado, cierro comillas. Cada quien en su reflexión. Arrancamos, don Alan,
y todos nuestros oyentes y todos los seguidores de todo lo que es el mundo del deporte con el mundo del béisbol, porque Aníbal Sánchez anunció su retiro del béisbol profesional. El oriundo de Maracay, en el estado de Aragua, el lanzador Aníbal Sánchez anunció mediante su cuenta oficial en Instagram su retiro del béisbol profesional luego de 17 años como pelotero activo. Sánchez, quien debutó en la Major League Baseball, es decir, las Grandes Ligas, la MLB, con el uniforme de los Marlins de Miami, por allá en el año 2006, y en esta temporada el maracayero lanzó en 18 encuentros donde ganó 10 partidos, perdió 3 con una efectividad de 2.83. Además ha estado en los Nacionales de Washington, en los Marlins de la Florida, en Tigres de Detroit y con los Bravos de Atlanta. Ganó un campeonato de la Serie Mundial con los Nacionales de Washington en el año 2019. En 17 años, en la Grandes Ligas registró, entre otras cosas, 364 juegos, 116 ganó, 119 perdió y ponchó a 1.774 en el montículo exactamente de sus rivales. Buenos números, ponchando 1.774 rivales exactamente. Así que Aníbal Sánchez ha dicho y dice adiós a el tema activo en el béisbol profesional con lo que ha anunciado después de 17 años de actividad profesional. Pasamos y continuamos con el tema del béisbol. Una más. Luis Arraez llegó a 500 hits en las Grandes Ligas. El criollo Luis Arraez sigue encendido con el madero y el pasado miércoles, este reciente 17 de mayo, llegó a 500 hits de por vida en las Grandes Ligas en el encuentro que disputó los Miamis ante los Nacionales de Washington. El momento llegó en el octavo episodio, en el octavo inning, ante el lanzador Cal Edward Jr., cuando soltó un elevado que cayó en territorio entre el central e izquierdo y que se convirtió en doble, siendo el segundo indiscutible que conectaba en el encuentro. En este sentido, el nativo de San Felipe, en el estado de Yaracuy, se convirtió en el segundo venezolano que llega más rápido a los 5 centenares de indiscutibles al necesitar 428 encuentros, solo por detrás del también magallanero José Altuve, quien logró en 2 compromisos menos, es decir, en 426. Con esto Arraez ha demostrado que puede seguir demostrando grandes cosas y ya alcanzó el ciclo, como líder bate de todas las mayores. Y el segundo en kit conectado 56, solo por detrás de su compatriota Ronald Acuña Jr. y de Bob Bichette, que tienen 58 en cuanto a las estadísticas. Muy bueno, entonces, llegar a 500 kits por otro criollo, otro venezolano, Luis Arraez, en el béisbol de las Grandes Ligas allí en los Estados Unidos. Hablamos de atletismo, porque Montes de Oca lidera la delegación criolla categoría sub-20. Una nueva vitrina se abre para la nueva generación del atletismo desde hoy hasta el próximo 21 del mes de mayo en Bogotá, capital de la República de Colombia, con el Campeonato Suramericano categoría sub-20. El garrochista Ricardo Montes de Oca lidera el combinado que representará a Venezuela en la justa que reunirá a más de 400 atletas. La delegación criolla la completan Jennifer Veroes, al igual que Luianis Fuentes, Valeria Celis, está también dentro de esta delegación Roy Belmontes, en el salto largo, Brian Albornoz, Mayri Pires, está Elber Espinosa, Beiniel Ali Romero, que va a participar en 200 metros y en 4x400, Willimer Padrón, Yariana Carpio, está Carlitos Córdoba y Ricardo Montes de Oca padre y Alejandro Bermúdez serán los entrenadores de este grupo, entre otros deportistas, reitero, dentro de lo que va a ser a partir de hoy hasta el próximo domingo en el marco del Suramericano categoría sub-20 de lo que va a ser el atletismo en las diferentes modalidades. Éxitos para toda la representación venezolana. Hablamos de fútbol porque estamos, o mejor de futsal, conteo regresivo para la Libertadores Futsal. Caracas está en la cuenta regresiva para recibir la Conmebol Libertadores Futsal 2023 y adquirir los boletos es muy fácil para quienes quieran vivir la magia de la disciplina. El valor del boleto varía según la ubicación en el poliedro de Caracas, el escenario donde tendrá todas las incidencias de cada uno de los partidos del futsal. Así que se pueden adquirir o van desde $1
en los precios hasta $3 y podrían acceder a ella de manera virtual o en las taquillas ubicadas en la parte exterior del complejo, es decir, del Poliedro de Caracas, y podrían ser canceladas de una u otra forma, con moneda o cambio internacional, divisas, o con la moneda local en bolívares. A partir de este miércoles inició la venta de entradas para el Campeonato Suramericano desde el 21 de mayo, es decir, desde el domingo, se disputará la fase de grupos. Serán 3 jornadas con 6 partidos por cada día exactamente. El primer encuentro que está ya programado será entre Tigre Futsal y el equipo de Cascabel, actual campeón, que se jugará el próximo domingo a las 10 de la mañana. Centauros de Caracas, el equipo que representa a Venezuela, se estrenará a las 8 de la noche el próximo domingo ante el equipo de Deportes Recoleta. Y cierro con la programación de una jornada más en primera división del fútbol venezolano. Jornada 15, recordamos que es 30 en total, la número 15 que arranca hoy. Universidad Central frente a Rayo Zuliano, Angostura frente a Zamora. Mañana sábado 20 del mes de mayo continúa la jornada número 15 con los compromisos Deportivo La Guaira, Deportivo Táchira, Monagas recibe al Caracas Fútbol Club y Portuguesa se va a medir en calidad de local a Metropolitanos. El domingo cerrará la jornada con los 2 últimos partidos. Carabobo, Estudiantes de Mérida y Mineros de Guayana se va a enfrentar a Madeira Club Lara, Hermanos Colmenares. Las posiciones, recordamos, el líder es Puerto Cabello, 35 puntos, lo escolta, gran ventaja, está con 25 en el segundo lugar, Deportivo Táchira, y el tercero es el Carabobo con 21 puntos. Los máximos goleadores hasta ahora, Luis Fer Hernández de Puerto Cabello, 8 goles, y Saúl Guarirapa del equipo exactamente del Caracas Fútbol Club, quien aparece con 6 tantos en la presente temporada. No es más, señoras y señores, recordemos que hoy es viernes, fin de semana, el cuerpo, la mente y el bolsillo sí que lo sabe con responsabilidad. Nos veremos más adelante porque esto es Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Gracias a todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Bueno, fue el reporte de deportes del Toto Mora. Todos los viernes nos acompaña el deporte venezolano porque también es parte de Siempre Venezuela. Frei Superlano, precandidato presidencial de Voluntad Popular, anunció el inicio formal de su campaña electoral de cara a las elecciones primarias, en la que se escogerá el candidato unitario del sector opositor. De acuerdo con una información, Superlano comenzó a movilizarse desde el estado Zulia. Llamó al reencuentro de los venezolanos mediante el voto. Por eso hacemos un llamado a la conciencia de los venezolanos, para que estemos claros a qué nos vamos a enfrentar. Tenemos que organizarnos a lo largo y ancho del país para defender la voluntad popular que se expresará. Iniciamos esta campaña admirable desde el estado más importante de Venezuela, no solo por sus riquezas y aporte a lo largo de la historia, sino también por su gran peso electoral. El Zulia es una tierra que representa mucho para nosotros y es clave para lograr la victoria, dijo el dirigente de este partido. Sostuvo que le hablará al país con claridad. Le hablaremos al país como hablamos los llaneros, claro y raspado. Todo aquel que haga promesas presidenciales miente, porque estas primarias no son para elegir a un candidato, es para escoger a quien nos pueda liderar y llevar ese sueño a puerto seguro. Desde el Zulia nos colocamos a la orden del país. Hay que dejar las diferencias atrás y buscar causas comunes. Esta es la posición de Frei Superlano, que ha llamado su comando de campaña con el comando de campaña Páez. Páez es el hombre que reconstituyó a Venezuela en 1830. Páez logró lo que nadie se imaginaba, lo que nadie apostaba. No solo la libertad, sino gobernar para institucionalizar a Venezuela. En este momento la historia se repite y nos toca a nosotros también llevar a cabo nuestra propia campaña admirable, señaló el representante de Voluntad Popular. Bueno, ayer se cumplieron 6 años de la muerte de Óscar Navarrete, joven estudiante venezolano, y hasta la fecha aún el caso se mantiene abierto y sin justicia, según lo denuncian sus familiares. Soy Carmen Ruiz, madre de Óscar Navarrete. Hoy 18 de mayo se cumplen 6 años de total impunidad. Mi hijo, un día como hoy, hace 6 años, en el 2017, fue atacado por un funcionario de la Guardia Nacional, quien le disparó a quemarropa una bomba lacrimógena directo a su pecho. Mi hijo sufrió severas lesiones. Mi hijo no murió. Mi hijo sobrevivió, gracias a Dios, primeramente.
Mi hijo, como la mayoría de los venezolanos, en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en el 2017, salió a las calles a luchar por su país, por sus sueños, por nosotros. Él siempre soñó con ser parte del sistema de justicia y aportar para su dignificación. Lamentablemente en este país se le violaron sus derechos humanos. Son 6 años. El caso está totalmente estancado, en fase de investigación. Todavía no hay algún imputado. Todavía no se sabe quién fue el que intentó asesinar a mi hijo. Exijo justicia, castigo, reparación y la no repetición de estos hechos. Exijo incluso indemnización en el caso de mi hijo. Soy la voz de mi hijo Oscar Navarrete. Bueno, el caso de Oscar Navarrete, como otros tantos casos, demuestran la necesidad que tiene la familia venezolana, la sociedad venezolana, de acudir a organismos internacionales a buscar justicia, porque en Venezuela, a 6 años de estos hechos, no ha habido ni siquiera un asomo de justicia en este caso. Despedimos nuestro programa meridiano de Siempre Venezuela. Como siempre le hemos llevado a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo bajo la producción y coordinación de Vanessa Chacón, en la producción Camilo García, en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. La coordinación le corresponde a este señor Alan Peralta. Como siempre, los invitamos a estar pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela en el horario de 4 a 6 de la tarde en nuestra próxima edición, a través de estos mismos canales, también de nuestros canales digitales y nuestras opciones comunicacionales. Así que pendiente. Nos despedimos. Que tengan un buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.